Hola filmers, ¿cómo están? Oigan, ¿qué es para ustedes el alma? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es para ti el alma? El alma, siento que es como una extensión, o tu persona, es como todo lo que guarda lo que tú eres. Siento que el alma es como una parte de nuestro ser, como la que nos da nuestra esencia. Y pregunta difícil. Es prácticamente lo que nos hace ser a nosotros mismos. ¿Qué es para ti el alma? Para mí sería algo prestado. Para mí el alma podría ser a una cosa que nos rodea a nuestro ser y que no podemos tocar ni ver, pero pues está ahí presente. Bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde los aspectos etéreos del ser humano hasta... Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul and everybody knows. Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarás las rancheras. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto del alma, el cual ha sido tratado por distintas religiones, ciencias, etcétera. El día de hoy lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista distintos, desde el punto de vista filosófico, psicológico y ocultista. Y para hablarnos de este tema el día de hoy nos acompañan. En primer lugar tenemos a mi querido amigo de la infancia, él es Fernando González Uribe. Querido Fer, ¿cómo estás? Y si ya vieron Soul, oye, ¿cuál fue la chispa que te trajo aquí a la Tierra? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, a la hora que nos escuchen. Muchísimas gracias, ¿no? Buen amigo Poncho, ¿no? De hace años. ¿Cuál fue la chispa que me trajo a la Tierra, a la existencia? Probablemente a preguntarme cuál es la chispa que me trajo. Probablemente fue esta. Mucho gusto. Pero no, me encantó la respuesta, ¿eh? Excelente, qué buen giro ahí de las cosas. Por el otro lado tenemos a Marlene Manzano Mayorga. Ella es psicóloga con influencia psicoanalista. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Y qué te trajo aquí a la Tierra? ¿Cuál fue tu chispa? Hola a todos, igual tardes, noches, días. Chispas, es una pregunta muy complicada. Yo creo que hay cuando estaba estudiando, había una frase que se me quedó muy grabada, que es como, no es la muerte quien interrumpe la vida, sino la vida quien interrumpe la muerte. Entonces yo creo que el hecho de que en como en nuestro camino, como que el hecho de estas pequeñas acciones o pequeños momentos que tenemos que hacen que de pronto no estemos muertos, yo creo que eso sería mi chispa. Justo encontrarle ese sentido a esos pequeños picos que tenemos en toda la vida, malos, buenos o como sea. Yo creo que eso sería la chispa. Y por último, pero no por eso menos importante, nos acompaña Dominus Draco. Él es estudiante de las ciencias ocultas. ¿Cómo estás, querido Dominus Draco? ¿Y cuál fue tu chispa? ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, noches. Cuando yo era muy niño, yo tengo recuerdos, yo creo que desde un año, quizá un poquito antes, siempre en mi vida hubo lo que llaman coloquialmente fenómenos paranormales, en el sentido de fantasmas, espectros, y eso pues desde muy chico me hizo preguntarme qué estaba pasando, cuál es la realidad, de lo que llamamos nosotros realidad, qué es, qué no es. En algún libro yo leí que una persona estaba buscando en una cueva, pero la cueva estaba guarecida por un león que tenía en el hocico una llave. Al final del cuento dice, encontré la palabra en la boca del león. Yo creo que esa fue mi chispa. Ha habido múltiples definiciones a lo largo de la historia, ha habido escuelas, ha habido religiones que la han ocupado y la han
pues ahora sí que dado distintas significancias. Entonces, pues creo que lo ideal sería empezar primeramente pues por preguntarnos, bueno, ¿qué es el alma, no? ¿Con qué se come? Para empezar, creo que una de las preguntas que siempre, o sobre todo últimamente, se han hecho a lo largo del tiempo es si existe o no algo llamado como alma, ¿no? Entonces, creo y me parece que es un buen punto de partida asumir, ¿no?, que todos estamos aquí porque tenemos la idea de que sí existe, ¿no? De que hay algo así como un alma, ¿no? Que es lo que de alguna forma le da vida, movimiento, esencia, ¿no? Forma de ser a las cosas, a las personas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del alma, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no? Mi alma, el alma de Felipe, el alma de Poncho, el alma de Marlene, pero también usamos ese concepto, esa palabra, ¿no?, para hablar acerca de el alma de tal película, ¿no? El alma de tal libro, el alma de tal equipo, ¿no? El alma del equipo, ¿no? Entonces, como que tendemos a usar ese concepto, ¿no?, de alma para referirnos como a esta especie de principio vital, ¿no? A esta especie de idea que refiere a lo que permite o posibilita que algo tenga vida, ¿no? O sea, no sea una cosa simplemente, ¿no?, sino que sea un ser, un ente vivo, ¿no?, un ente con vida, ¿no? No necesariamente esta vida en sentido biológico, ¿no?, como los seres vivos y los seres no vivos, ¿no?, que se hace en la ciencia, en esta división, sino más bien esta vida que refiere más bien a una especie de movimiento, de actividad, pues como señalaba más o menos Marlene hace ratito con esta idea de buscar este sentido, ¿no? Esta idea de los momentos, ¿no?, que interrumpen la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos yo podría dar esquemáticamente como el alma, ¿no?, como esta especie de principio vital, ¿no?, que hace que posibilita que las cosas dejen de serlo. Todo parte exactamente de la palabra, ¿no? Sí, psicología, que es mi área, psicología viene de la palabra psique, ¿no? Entonces, psique tiene una ramificación impresionante. Psique es una palabra que viene de la cosmovisión griega, una palabra muy antigua, ¿no? Y que al final del día, justo tiene este vínculo con el alma, ¿no? Tiene vínculo con este aire, este soplo incluso. De hecho, hay algo muy curioso porque sí hacen como esta correlación con el alma, pero también hay otra palabra que tiene que ver con el alma y que tiene que ver con la psicología, específicamente con el psicoanálisis, que es anímico, ¿no? Por ejemplo, ánima quiere decir, ánimos, que es el soplo, el aire, lo relativo al viento, al aliento, ¿no? Y el aliento, ¿no?, era aquello que de pronto se iba cuando llegaba la muerte, ¿no? Y entonces, esta relación entre el alma, entre la psique, el ánima, lo anímico. ¿Por qué digo anímico? Porque Freud tiene un estudio, tiene un escrito prepsicoanalítico muchísimo antes de instaurar el método, que se llama Tratado Psíquico, Tratado del Alma, ¿no? Tratamiento desde el alma, ¿no? Y ahí empieza a hablar acerca de las perturbaciones que presentaban sus pacientes de la vida anímica, ¿no? Entonces, si pensamos en lo anímico, en esta parte de lo que anima el cuerpo, lo anímico tiene que ver con la sede de los afectos, la sede de las emociones. Entonces, estaríamos hablando de que es un tratado que ayudaba a las personas sobre su vida anímica, ¿no? Sobre lo que pasaba en el alma, lo que pasaba con esos afectos. Resulta ser que si pensamos en los médicos, muchísimo antes de la psicología, muchísimo antes del psicoanálisis, pues los médicos, ¿qué es lo que hacían? Trataban el cuerpo, ¿no? Y siempre ha habido una división, ¿no?, entre el cuerpo, el soma y la psique, ¿no? Siempre ha existido como esa división. Se hizo muchísimo más marcada cuando la medicina evidentemente solamente trataba las aflicciones del cuerpo, ¿no? Todo lo del cuerpo. Entonces, ahí se pensaba que era el cuerpo quien comandaba la vida anímica, ¿no?, de las personas, la vida de las emociones, la vida de los afectos de las personas.
Pero se dieron cuenta, y en eso ahí empieza Freud a hablar de que empiezan a darse cuenta de que estas personas no mejoran con los tratamientos, ¿no? O sea, no se trata de los microorganismos, ni bacterias, ni nada por el estilo. Se da cuenta que los dolores de cabeza, los problemas de visión, las parálisis y todo esto no vienen a partir de alguna perturbación orgánica, ¿no? Se dieron cuenta de que a lo mejor si los mandaban lejos a descansar, ¿no? A cambiar completamente su escenario, se daban cuenta que había una mejoría. Entonces ahí no, empezaron como a no entender qué pasaba. Entonces, con los estudios, las observaciones, se dieron cuenta de que efectivamente no se trataba entonces, o sea, se preguntaron así como de, a ver, ¿es el cuerpo quien comanda a la vida anímica o es la vida anímica quien incide en el cuerpo, quien hace que enferme el cuerpo? Es la emoción y la sed de los afectos quien hace que enferme el cuerpo, ¿no? Entonces, esta noción de que primero el cuerpo, después la vida anímica, fue cambiando, y entonces empieza la cuestión de que ya no, y eso creo que seguramente lo va a hablar Fernando, pero ya no se trata de que sea el cuerpo quien comanda el alma, sino ya se puede pensar en los dos, se puede pensar en el alma y el cuerpo, ¿no? Se puede concebir. Alcibiades decía, o bien el alma o bien el cuerpo, o bien ambos, ¿no? Sócrates también en su momento decía, el hombre no es otra cosa más que el alma, ¿no? Entonces, se pudo constituir como esa unidad. Y entonces Freud se da cuenta de que hay una correlación, hay una reciprocidad de alma y cuerpo, alma tomándolo como vida anímica, como la psique, como esto que está en medio del cuerpo y del cerebro, del cuerpo, ¿no? Que la vida de los afectos, que las perturbaciones psíquicas a veces son muy independientes de algo orgánico completamente. Y la cosa es que a partir de eso instaura el aparato psíquico. Se da cuenta de que hay un aparato psíquico, divide ese aparato psíquico, ¿no? Le pone consciente, inconsciente, preconsciente, hace esta división, concibe este aparato con muchos mecanismos, y entonces yo creo que cerrando esto, yo creo que el alma pensada desde el psicoanálisis sería como el aparato psíquico, ¿no? Esto, a partir de esta concepción de psique, de vida anímica, de esto que anima, de esto que le da sentido al entendimiento humano, yo creo que estaríamos desde ahí. ¿Por qué no la psicología? La psicología tiene diversas líneas, diversas formas de acercarse a entender al humano. Una de ellas es lo cognitivo-conductual, y el cognitivo-conductual renuncia por completo a las concepciones del alma. Dice, o sea, es completamente científica, por ejemplo, ¿no? Y el psicoanálisis no es tan cuantificable, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero si no más adelante ya para retomarlo, pero yo no tomé otras líneas psicológicas, porque la psicología sí va más en función de lo científico, lo cuantificable, y por ejemplo el psicoanálisis sí está más en una onda del tratamiento del alma, el tratamiento de psíquico, ¿no? Y hace como esta correlación psique, aparato psíquico, alma, vida anímica, y yo creo que lo podemos leer desde ahí, porque si lo leemos desde otro lado, es nula, ¿no? O sea, desde el conductismo sí es una renuncia total a las cuestiones del alma, de la mente, de la conciencia y demás, ¿no? Y yo creo que serían las neurociencias y todo eso, pues no hay como cabida para pensar desde otro lugar el alma. A lo mejor no, los que no me conocen o me conocen han de saber que yo no me gusta que mi nombre común, mi nombre corriente sea conocido, ni siquiera mi rostro. Por eso le solicité a Felipe que no se pudiera mirar mi rostro. La gente, yo me dedico a otra cosa completamente diferente, me dedico a los sistemas de cómputo, a las bases de datos. De eso trabajo, de eso gano mi dinero. Pero independientemente de eso, la parte
que más me gusta es más el espíritu o el alma, si quieren utilizar, de mi vida, pues es las ciencias ocultas. Primero, las ciencias ocultas ahorita es algo muy manoseado, es algo que se ha vuelto muy cochino, muy sucio, muy, ¿cómo decirlo? Muy vulgarizado. Hay mucha superstición al respecto de esto. Para mí las ciencias ocultas son eso, ciencias. En otras palabras, a iguales efectos, iguales causas. Admite la experimentación y el tipo de ocultismo que yo hago, admite la experimentación completamente. O sea, no está dentro del terreno de la especulación, tampoco es una religión. Es una ciencia oculta, son ciencias ocultas, porque el tipo de búsqueda que se hace más que al exterior de uno es al interior de uno mismo. En los antiguos, la ciencia de la Kabbalah, así como en casi todos los aspectos del ocultismo de todo el mundo, se habla de los famosos 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Para entender un poco, acercarnos al concepto ocultista del alma, hay que entender mucho esto de tierra, agua, aire y fuego. Tú no eres tierra. No eres tierra. ¿Cuál es tu tierra? Pues son tus huesos, es tu carne, son tus uñas. Desde el punto de vista científico, esto está mutando continuamente. Dependiendo de la parte de tu cuerpo, en un año aproximadamente habrás cambiado completamente los átomos, moléculas, la materia, la tierra que constituye tu cuerpo, es tu vehículo. Eso no eres tú. Tampoco eres emociones, eso es el agua. Los sentimientos cambian. Ahorita puedes estar enamorada o enamorado de una persona, hace 10 años ni la conocías. Tampoco eres aire. El aire son los pensamientos. Hace un instante estabas pensando en cosas completamente aparte de esto. Es algo muy volátil el aire. Reclamar como propio los pensamientos o el aire es tan fútil como reclamar como propio el aire que respiras. Ni siquiera eres fuego. El fuego es eres tu voluntad. Lo que ahorita quieres es muy diferente a lo que querías hace un año, quizá más. A lo mejor sí, a lo mejor entonces hace 10 años. Para las ciencias ocultas, en particular para la Kabbalah, lo que realmente nosotros somos es ese centro, ese punto que permanece inamovible, que perdura a través del ciclo de las reencarnaciones, porque dentro de las ciencias ocultas, en particular de la Kabbalah, el concepto de reencarnación es sumamente importante. Por dar una idea, el cuerpo, lo que llamas tú o yo, es como una cebolla. Son varias capas que están ocultando un centro, y ese centro es lo que realmente eres. El alma no es el centro es el espíritu dentro de la Kabbalah, si quieren llamarle el verdadero yo. El alma es lo que está cubriendo ese espíritu, que es su verdadero vehículo y que trasciende las reencarnaciones. Sí hay un aspecto del alma muy personal. Ahorita está el alma, no sé, de Juan, por decir algo, suponiendo que me llamara Juan. El alma de Juan, el espíritu de Juan, sobre todo el alma, tiene un sueño, sueña que es Juan. Y sueña que es casado y que tiene hijos y que viven sus padres, tal vez sus abuelos ya fallecieron, tal vez está estudiando o está trabajando, pero no deja de ser más que un sueño. Ese vehículo, esa parte, ese contacto directo con el yo, lo tiene el alma. Dentro de la Kabbalah hay también otros tipos de alma, en particular el alma animal, el alma del que trasciende la existencia como tal, el mundo corpóreo, la existencia del mundo dual, de las dualidades, porque el mundo del espíritu, el mundo del verdadero yo, no hay en el mundo del espíritu, en el mundo del verdadero yo no existen dualidades. Esa interfaz que permite al espíritu vivir, o sea, sentir el mundo de las dualidades, bueno, malo, positivo, negativo, saben que es muchísimo más complejo que esto, pero por resumirlo de alguna manera, es precisamente el alma. Es sumamente importante el alma. De hecho, yo lo considero al alma ya como ocultista como un supuesto obligatorio, pero desconocido. Ya me estoy adelantando a la siguiente pregunta. Es la X de las ecuaciones del álgebra. Yo no sé qué sea,
pero es necesario que lo tenga que tener ahí, porque de otra manera el sistema deja de funcionar. Para la magia, no todo lo que existe tiene alma. Ojo, eso es bien importante. ¿Qué no tiene alma? Algunos de los llamados espíritus, demonios, ángeles, cierto tipo de otras entidades. El alma es algo muy particular de lo que está vivo aquí en la Tierra. Animales, plantas, nosotros, por supuesto. Probablemente un planeta como la Tierra, incluso el universo mismo, tenga su propia alma. Todo esto que les digo tiene mucho que ver con lo que es conocido, seguramente lo han escuchado, el tetragramatón, el nombre de Dios de 4 letras. Pero la explicación es esta. Además es algo que trasciende el tiempo. El nombre tetragramatón es Yod-He-Vau-He de los cabalistas y significa todo lo que es, fue y será. Es una constante. Pues en realidad yo no quería hacer esta historia de la filosofía tampoco. La hizo excelentemente bien Marlene. No quería hacerlo precisamente porque pues ha sido un viaje enorme, ¿no? Ha sido un viaje enorme que ha precisamente cambiado este concepto radicalmente, ¿no? Como tú lo has mencionado enormemente. Sin embargo, creo que resaltaste algo sumamente importante, Marlene, que me gustaría precisamente señalar, porque ahorita que participó Dominos Draco, dijo algo que también me parece completamente adecuado, ¿no? Y tú hablabas precisamente de que la palabra psicología, ¿no?, tiene sus orígenes en psique, ¿no? Y refería precisamente esta palabra psique, ¿no?, a como respiro, ¿no?, a esta idea de una manifestación, digámoslo así, aérea, llamémoslo así, ¿no? Del aire de una persona, ¿no? Hasta lo comprobaban si estaba vivo poniéndole un espejo o viendo ese último aliento, ¿no?, en las personas, ¿no? Entonces me quedé con esta idea, ¿no?, pensando en esta idea de que quizás la razón por la cual más bien se suele asociar el alma con esta idea es porque más bien es la respiración, ¿no?, este aliento que todos estamos teniendo, ¿no?, en este momento mientras esperan a ver qué digo, están respirando. Es como esa especie de signo que muestra que estamos vivos, ¿no? O sea, prácticamente si no estás respirando ahorita es que ya te moriste, ¿no? O algo pasó tan impresionante que te dejó sin habla, sin aire. Pero por lo general, más bien la respiración vendría a ser este signo, ¿no?, de que muestra lo que estamos vivos, ¿no? Y precisamente el hecho de que estemos vivos, como por ahí también lo señaló Dominus Draco, es esta muestra de que es digámoslo así, signo o síntoma, si lo queremos ver ya de forma mucho más médico, ¿no? Es signo o síntoma de que pues somos alguien, ¿no? De que somos alguien, somos una persona que está viva, ¿no?, y que puede hacer o no hacer ciertas cosas, ¿no?, ciertas facultades, ciertas ideas, ¿no? Y me quedé pensando precisamente en esta idea que también señalaba Marlene, que tiene que ver con la idea de que precisamente el alma se esfumaba, ¿no? De que el alma se esfumaba del cuerpo, ¿no? Eso implicaba precisamente una división entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y señalaba precisamente algo importante, ¿no? Que es si hay una separación entre alma y cuerpo, ¿no?, así como se supone que todo mundo la entiende hoy en día, ¿no?, tanto en la ciencia, ¿no?, que aunque pone en duda la existencia del alma, no puede evitar esta idea de, no, es que está el cuerpo y está otra cosa, ¿no? Un principio vital, si ustedes quieren llamarlo, ¿no? En el ocultismo, como acaba de nombrar también Dominus Draco, existe esta separación entre el alma y el cuerpo, y eso quiere decir que el alma tiene una particularidad propia, ¿no? Hay cosas que le pertenecen exclusivamente al alma, ¿no? Y entonces yo me gustaría señalar precisamente esta idea, ¿no? Terminar con otra pregunta que es como con esta de por qué entonces somos lo que somos, ¿no? Somos lo que somos por el cuerpo, somos lo que somos por el alma, somos lo que somos por los dos, por ninguno. Accidentalmente tenemos alma y cuerpo, pero no somos lo que somos por ninguno de ellos, solo por el alma, solo por el cuerpo, por la suma de los dos, ¿no? La pregunta que hace Fernando es sumamente interesante. Es la pregunta de la vida, es la pregunta de todos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es una pregunta que esconde quizás sea la raíz realmente de todas las ciencias, de todo el conocimiento humano. Le responde la religión de cierta manera, la filosofía pues le abre camino a esta respuesta en todas las direcciones posibles.
la ciencia moderna han de saber todos que hay estudios científicos muy serios que ya se acercan muy fuerte a la existencia del alma. Investiguen en internet, ahorita no me voy a poner a buscar para hacer propaganda, pero hay científicos, sobre todo psiquiatras, que creen seriamente en el concepto del alma, sobre todo en particular a partir de la comprobación de reencarnaciones. Como una extensión del paréntesis, lo que hacen estas personas es que investigan con personas que pueden, incluso algunos que no saben o no creen en esto de la reencarnación, encuentran por algunos métodos, en particular la hipnosis, una vida anterior, una vida que puede ser comprobable, o sea, que no fue hace cientos de años, sino es en este siglo, o más bien en el anterior, en el siglo XX. Investigan los datos, cotejan los datos, y efectivamente las afirmaciones que hacen estas personas en recuerdos de su otra vida, pues ahí están presentes, ¿no? Existen, o sea, de verdad parece que sí fueron reencarnación. Los invito a todos, incluyendo a las personas que nos vayan a escuchar, a que hagan esta indagación en el internet para que vean que efectivamente sí la ciencia ya empieza a ocuparse seriamente de esto. Respondiendo un poco la pregunta o la cuestión, la duda de Fernando, lo que yo aquí ya entra en el terreno del yo creo, es lo que yo creo, o sea, realmente es una pregunta que no tiene respuesta. Hay una unidad, nosotros tenemos una unidad y nos acercamos indefinidamente a ella. En términos matemáticos se diría de manera asintótica. En otras palabras, nos podemos acercar tanto como querramos y jamás la vamos a tocar. No se puede tocar, o sea, no se puede alcanzar. Sin embargo, eso es nuestra unidad. Nosotros, de acuerdo con la Kabbalah, lo que realmente nosotros somos es de un mundo donde no existe la dualidad, sino todos son ideas vivas. Para los cabalistas todo es vida, todo está vivo, todo existe per se. Todo, absolutamente todo, todo es una sinfonía de vida. A lo mejor, no sé, los que hayan leído El Señor de los Anillos, en particular, no, a Tolkien, perdón, el Silmarillion, ¿recuerdan el primer cuento donde a partir, no me acuerdo cómo se llama esta entidad creadora, lo crea su universo a través de una sinfonía musical? Entonces es algo de más o menos de este tipo, lo que yo considero, creo que es esta respuesta de lo que realmente somos nosotros. El yo, tu verdadero yo, nuestro verdadero yo, primero es, al ser una unidad, no está separado de nada. Nosotros somos parte en Dios, parte de Dios, y somos Dios al mismo tiempo. No existe este concepto de separatividad. Pero para poder manifestar o poder existir o poder tomar conciencia, vamos a decirlo así, porque la vida, lo que nosotros llamamos vida, no es más que un interminable, un eterno desenvolvimiento de conciencia, es por lo que existe el alma, es por lo que aparecemos, por lo que reencarnamos o por lo que soñamos o como le querramos decir. Esta mesa redonda yo creo que parte de lo interesante, o como mencionaba Fer al principio, ¿no? De que luego le atribuimos el concepto a el alma de la película. Bueno, el alma de esta mesa redonda es estarnos preguntando, pues, ¿qué es? ¿No? Es la primera pregunta, y luego, pues, en efecto, la que sigue será si existe. Y es que es muy interesante y a mí me gusta mucho de parte de la creatividad humana el estarnos cuestionando esto, ¿no? La pregunta que hace Fer sobre ¿somos lo que somos por cuerpo y alma o por ninguna de las dos? O a lo mejor por las dos y al mismo tiempo no, como también se señalaba con Dominus Draco. Pues bueno, no sé, finalmente simplemente te llena como de curiosidad, de interés y te hace querer escarbar más, ¿no? Como por entender qué hay ahí. A lo mejor cuando estemos muertos lo sabremos, pero pues cómo regresar para acá. Yo les prometo que cada uno les jalaré los pies el día que muera. Y ahí les diré. O les haré un soplo. Para que lo sientan. Bueno, pero ahora sí ya vamos entonces a darnos hacia la siguiente pregunta, que es, ¿existe el alma? Al principio todos estábamos trabajando bajo la idea de que existe un alma y estábamos diciendo, bueno, es tal o cual cosa, ¿no? Pero tú bien señalas, Poncho, que
eso no elimina para nada la pregunta de, bueno, ¿existe o no? Porque podemos hablar un montón de cosas sobre los caballeros del zodiaco y no existen, ¿no? Podemos hablar un montón de otros tipos de criaturas mitológicas y no necesariamente existen, ¿no? Hacer toda una mesa de análisis y tampoco significa que existe, ¿no? Entonces, yo también me he hecho esta pregunta en incontables ocasiones y honestamente yo no podría resolverla o responderla porque probablemente nadie lo ha hecho en 2500 años, pero tenía un profesor en la universidad que él aseguraba, o al menos decía, pues como tal no puedo explicar o demostrarte que existe el alma, ¿no? Así con un tratado filosófico, ¿no? Muy especializado, pero hay una forma como simple de hacerlo, ¿no? Y lo que hacía este profesor era tomar al alumno que estaba más distraído en la clase, se le acercaba, ¿no? Así se le quedaba viendo, ya todo el mundo estaba en silencio y de repente le mentaba a la madre. Así, literal, y no, hasta el alumno obviamente se quedaba impactado, toda la clase se quedaba impactada, así, ¿cómo rayos se le ocurrió al profesor mentarle la madre, ¿no? al alumno? Y pues ya el profesor le decía, bueno, ¿no? ¿Dónde lo sentiste? ¿No? ¿En el hígado? ¿En el corazón? ¿En el dedo? ¿No? Eso que sientes ahorita, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Dónde lo sientes? ¿No? Y dice, no, pues simplemente lo siento. Y es lo que decía, pues ya ves, eso que sientes o eso que estás experimentando en ese momento es posible porque tienes alma, ¿no? Te enojas porque te miente la madre porque tienes alma, ¿no? Te alegras porque tal cosa pasó porque tienes alma, ¿no? No es que lo puedas determinar que materialmente, ¿no? Como ahora se trata de hacer en las neurociencias, ¿no? Que por los impulsos, ¿no? Neuronales, que por la química del cerebro, que por tal órgano, ¿no? El profesor decía, aun cuando existieran o aun cuando se pruebe que científicamente que tales impulsos nerviosos, que tal suma de químicos, ¿no? Pueda dar, ¿no? Una explicación sobre ciertos sentimientos, ciertas emociones, eso no explica por qué se sienten y por qué de ese modo, ¿no? Ni lo que son, para empezar, ¿no? Y decía, y eso en realidad es una muestra, o como lo dije hace rato, un signo de que pues tienes alma. ¿Por qué existe el alma? ¿Cómo probar, ¿no? Filosófica y no filosóficamente si existe o no? Probablemente sea imposible, pero con ese simple gesto que sea mi profesor, todos nos quedamos con, pues tienes razón, ¿no? La verdad, si un extraño viene y me menta la madre, ¿no? Me voy a encender, ¿no? Y le voy a querer romper la suya, ¿no? Y esa es una reacción, esa es una reacción que no podríamos tener solamente por ser, ¿no? Unas máquinas, ¿no? Unas máquinas orgánicas, ¿no? El hecho de tener órganos no lleva necesariamente a que reaccionemos de ese modo. Entonces, por ahí tendría una forma de contestar la pregunta, no sé si funcione o no. Con respecto a si existe o no, yo creo que desde el lugar en el que estoy, desde mi visión, ¿no? Desde mi forma de acercarme al humano, yo creo que sí, si lo pensamos como que es la psique, ¿no? Como que la psique puede dar cuenta de esa existencia, ¿no? Que la psique nos hace ser quienes somos, sí, claro, los procesos inconscientes en cada sujeto son distintos, ¿no? Nos dan esas características diferentes. No es el mismo inconsciente, ¿no? El aparato psíquico que tiene Felipe, Poncho, Fer, Dominus Draco, yo. Es completamente distinto, ¿no? Y eso viene a partir de la interpretación que le damos a la realidad, los vínculos afectivos que establecemos con otros seres humanos, que al final del día, pues, no solamente, y como decía Fer, no solamente somos cerebro, ¿no? Por eso quise desligarme un poquito de la psicología, porque podemos pensar exacto las emociones, exacto los neurotransmisores y todo eso, pero yo creo que la psique, el alma, va más allá de eso. No podemos minimizar al sujeto solamente cuantificándolo a través de el órgano, ¿no? Solamente a través del cuerpo sería demasiado limitativo, ¿no? Y el ser humano es sumamente vasto, sumamente complejo, ¿no? Entonces, yo creo que si lo pensamos como este aparato psíquico que
que brinda al ser humano diferentes procesos que no se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, los sueños. Yo puedo abrir el cerebro, ¿no? Y puedo medir las ondas, ¿no? E incluso sin abrirlo, puedo medir las ondas de los sueños. Pero no puedo abrirlo y decir, aquí está el guión. Este es el guión del primer sueño de la infancia, ¿no? Del principal de la infancia, o este es el sueño como ese constante que tengo cada mes, ¿no? O sea, no está el guión de eso. No está, es más, como decía en una película que se llama El Origen, ¿no? Nunca sabemos cómo llegamos, simplemente aparecemos en el sueño, ¿no? Y ahí viene el ejemplo. Freud decía en este escrito prepsicoanalítico del tratamiento psíquico, tratamiento desde el alma, que se había estudiado en los cerebros de las personas muertas, o sea, se había estudiado el cerebro de las personas muertas y no se había encontrado como esa perturbación emocional, ¿no? Y ahora sí viene el spoiler alert. Hay una serie que se llama El Alienista, que los alienistas eran los primeros, los médicos que atendían las enfermedades mentales, muchísimo antes de la psiquiatría y muchísimo antes del psicoanálisis. Véanla, es muy buena, está en la aplicación ya conocida. Y este hombre se la pasa persiguiendo a un asesino en serie, ¿no? Porque quiere saber qué carajos está pasando por su mente todo el tiempo, ¿no? O sea, mata niños, no cualquier niño, niños que estaban en un burdel vestidos de mujeres, ¿no? Entonces, quería indagar acerca de esto. Logra, por eso spoiler, perdón por esto, pero logra atraparlo. Ya no les cuento el contexto, pero lo primerito que hace es abrirlo, sacar el cerebro, estudiarlo y ahí hace un cierre bien bonito porque lo saca, lo abre y dice, es un cerebro sano, sano como el de cualquier persona. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese como interruptor? Estos procesos, ¿dónde está la psique? ¿No? ¿Dónde está eso que produce que este hombre haga eso? ¿No? Entonces, a mí me encanta porque es cierto, o sea, no podemos decir, abrir el cerebro y decir, aquí está la psique, aquí está el proceso inconsciente, aquí está el preconsciente. No está. Sin embargo, sabemos de ese tipo de procesos, de formaciones inconscientes, porque operan en nosotros, por los sueños, por los lapsus, por los síntomas, por la histérica que se le paraliza el brazo y de pronto se dan cuenta que orgánicamente no tiene nada. Y sin embargo, ¿cómo logra eso? ¿Cómo pasa eso? ¿No? Eso es lo interesante. Y últimamente, disculpen mi ejemplo burdo, pero estoy con mi pareja clavadísima viendo The Walking Dead y ahorita lo pensé como con los zombies, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está cosa que sigue caminando, ¿no? Si pensamos que el alma podría ser principio, o sea, sigue caminando y uno de los personajes dije, es que ya dejaron de ser quienes son, aunque partes del cerebro estén activas. Partes del cerebro estén activas y hagan que caminen, ¿no? Que tengan incluso agresión y esto. Yo creo que entonces, si lo pensamos desde la psique, yo creo que sí existe. Yo creo que sí, hay algo ahí que opera, que sabemos de eso, que no podemos cuantificar, que no podemos ver, que no podemos medir, pero opera y tenemos efectos de eso, ¿no? Algunos ocultistas, en particular uno que se llama, o se llamaba, es del siglo XIX, Eliphas Levi, narran esto. Dicen que cuando una persona, un ser humano, tiene una experiencia terrible, el alma se va. Entonces esas personas se vuelven monstruos, lo que ahorita llamaríamos como psicópatas, seres criminales, seres que hacen aberraciones. El alma tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos empatía, con la capacidad de sentir amor. Voy a hablarles primero como ocultista o como mago, mejor dicho. Hagan esto. Tal vez tengan algún ser querido que ya cruzó el puente, que ya falleció.
reserven una recámara o un espacio de su recámara, lo van a velar, en otras palabras, que nunca le dé la luz, y todos los días van a poner la foto de esta persona, puede ser incluso un animal, un perro, un gato, alguien que haya sido y que hayan querido ustedes mucho y que los haya querido mucho, alguien especial. Le ponen foto, le ponen flores, le van a poner un altar, en otras palabras. Y así más o menos durante 3 meses. Acérquense, lo ideal sería un día, una fecha que fuera muy importante para ambos. Puede ser el cumpleaños de él, de ella, o el de ustedes, aniversario de cuando se conocieron, de cuando se hicieron novios, qué sé yo. Alguna fecha importante. Cuando llegue esa fecha, todos los días van a poner un espejo, van a poner velas, y más o menos unos 15 minutos van a hablar con esta persona como si estuviera presente. El último día, el día más importante, prenderán las velas, lo invitarán a comer, van a poner algo para que coma, como un altar de muertos, y le van a invitar a que se manifieste, a que los vea. Encienden las velas, las van a apagar lentamente una en una, cerrarán los ojos, abren los ojos, y ahí estará la persona. Esto es una ceremonia mágica de lo que se conoce como nigromancia. Hay otras maneras de llamar a un alma que partió, que implica forzarla a que venga. Van a ir a donde esta persona estuvo o donde ella yace, o sea, un cementerio, donde ella vivió. Tienen que trazar un círculo de poder con determinados signos, tienen que recitar ciertas cosas, tienen que hacer ciertas cosas y pueden obligar al alma a que regrese, a que aparezca. ¿Esto prueba la existencia del alma? No lo sé, tal vez. Algunos psicólogos van a decir que esto es sugestión, simplemente. Cuando yo, hace algún tiempo, platicaba con una muy querida amiga y hermana que es psicóloga sobre el subconsciente. Resulta que la plática fue por esto. Cuando yo era estudiante, tengo 50 años, estoy hablando de hace 30 años, yo estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, gente muy científica, muy cerrada la mayoría de estas cosas, aunque no todos, no todas. Y había por ese entonces una discusión dentro del ámbito científico psiquiátrico sobre el famoso subconsciente, si existe o no. Y es que los científicos de esa época se dedicaron a clasificar, ya estaba muy clasificado, pero lo volvieron a hacer, las áreas del cerebro, ¿cómo le llamaríamos? Nuestros aspectos cerebrales, ¿en dónde están? De reacción, por ejemplo, la vista está en cierto lugar, cuando sueñas está en cierto lugar, etcétera, etcétera. Y no lograban encontrar el famoso subconsciente, entonces por lo tanto no existe. Pero el problema es que no es que lo puedas tocar o palpar. Necesariamente existe porque tienes pruebas de él. Lo mismo es en el caso del alma. Desde el punto de vista mágico, ustedes pueden viajar con su alma, es algo que se le conoce como cuerpo astral o viaje astral. Por ciertos métodos, porque tienen que saberse concentrar bien, tienen que tener una capacidad de separar lo que piensan de lo que quieren, que no es una trivialidad, y pueden entonces ustedes usar su alma para ir a otros lugares. Dependiendo de lo que ustedes hagan, en el viaje astral ustedes verán objetos, cosas, pero mejor aún símbolos de lo que la persona a la que ustedes están visitando está pasando o tiene o piensa en ese momento. Otra prueba, las famosas regresiones. Lo hablé al principio de la mesa redonda. Pueden ustedes hacer una regresión, no es tan difícil, ni siquiera necesitan un hipnotista. Y pueden ustedes encontrar recuerdos de otras vidas. El alma, para mí, sí existe. O sea, desde un punto de vista más racional, vamos a decir, es un supuesto obligado. O sea, necesariamente existe, no hay manera que no existe. El alma, para mí, es nuestra conexión con la vida universal. El aire no lo puedes ver, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, aunque no lo veamos. La letra H nació para representar ese aliento de vida, precisamente. Yo pienso esto, así ya nomás para cerrar un poco, la prueba de la existencia del alma
somos nosotros y nuestra capacidad de sentir afecto y empatía por los demás. Nuestra alma no solo es una interfase de lo que nosotros realmente somos, de nuestro aspecto que nunca cambia, de nuestra conciencia, hablando claro, con nuestra personalidad, sino también es una conexión con todos los demás seres vivientes y se manifiesta, se hace tangible por lo que llamamos amor, por lo que llamamos amistad. De pronto ahorita me estaba girando en la cabeza, pues también toda esta parte de la materia oscura, la energía oscura, y dije, a lo mejor pensé, quizás el alma es nuestra energía oscura, ¿no? Que no sé, no confundir oscura con cosas malignas, nada por el estilo. Difiero en varias cosas de las cuales estuvieron hablando los panelistas. En primera de ellas, como prueba del alma, esta cuestión de reacción a esta anécdota que presentaba Fernando, en función de que justamente, al menos para mí, sí tiene que ver con ciertas sustancias que genera el cerebro, con ciertos neurotransmisores, que hace que actuemos de determinada forma ante determinado evento. ¿Por qué? Porque existe esta cuestión de los usos y costumbres, ¿no? Digo, para mí, hablando desde el punto de vista empírico, los empiristas justamente decían que el cerebro, el ser humano es una tabla rasa, ¿no? Y conforme va creciendo y conforme va obteniendo distinto tipo de experiencias, pues va justamente desarrollando una forma de interactuar y una forma de relacionarse con los demás. Bajo este sentido, justamente, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los asesinatos, recuerdo un documental, no recuerdo cuál era el nombre, que sigue los pasos de una psicoanalista que analiza los casos de los asesinos más famosos de los Estados Unidos. Y justamente la conclusión a la que llega, y con lo cual yo me quedo, es que tuvieron una infancia y una historia de vida muy trágica. Fueron, justamente se mencionaba, ¿no?, la parte de empatía. Fueron personas que no conocieron o no tuvieron la manera de ser empáticos, la manera de poder interactuar y relacionarse con los demás. Asimismo, se descubrió que tenían ciertos problemas dentro del cerebro, sobre todo dentro del lóbulo frontal principalmente, y que esto justamente era lo que desarrollaba cosas como la doble personalidad o como la personalidad múltiple, ¿no? Entonces, yo la verdad pienso que todo eso tiene que ver justo con una racionalización de las necesidades fisiológicas del hombre, la cual nosotros, debido a nuestra complejidad cerebral, pues le asignamos una emoción a ciertas carencias, a ciertas necesidades, y a partir de eso justamente, ¿cómo se llama esto? Es que reaccionamos ante los demás, ¿no? Digo, para mí, en específico yo, para mí eso serían principalmente las emociones y la forma en cómo nosotros interactuamos con los demás. Sin embargo, justamente, y en aras de no ser reduccionista, creo que la existencia del alma va más, o al menos para mí va más en una cuestión, en una función intuitiva, más que una cuestión o una función emocional. ¿Por qué? Porque al final, y lo veo desde un punto de vista comparativo, hicimos hace poco justo una mesa redonda sobre inteligencia artificial y sobre si las máquinas podían o no desarrollar conciencia, y la realidad del asunto es que llegamos justo a estos conceptos que no son aplicables dentro de una realidad física, ¿no? Y dentro de una realidad, pues ahora sí que pragmática. Y que no por ello quiere decir que no exista, ¿no? O sea, al final del día existe algo, alguna conexión, ya lo mencionaba Dominus Draco, ¿no? Algún vínculo que nosotros tenemos con la naturaleza, con el mundo, con el universo, que va más allá, incluso me atreveré a decir que de nuestras emociones o de nuestra realidad contextual. Hubo un concepto que me gustó mucho que dijo Dominus Draco, que es esta cuestión de la sugestión, ¿no? Ahora yo lanzaría la pregunta, bueno, realmente, digo, porque siempre se suele descalificar de que si algo es sugestivo,
quiere decir que es algo que no es real, ¿no? Que es algo que fue algo que es un invento de la misma persona para poder convencerse de algo. Yo más bien arrojaría la duda, bueno, la sugestión es realmente solo un convencimiento. Y es donde entramos a lo del inicio de la mesa, que también decía Dominus Draco, de este famoso, esta incógnita, ¿no? Esta X. Bueno, ¿qué podemos nosotros realmente juzgar sobre la sugestión de una persona o sobre lo que cree una persona, ¿no? Digo, al final del día, la experiencia individual que tenemos cada uno de nosotros es muy distinta y la manera en cómo se capta la realidad es también muy distinta. Recuerdo por ahí un texto que leí de Israel Regardier, que justamente para poder realizar algunos actos mágicos era necesario aplicar la sugestión. ¿Me explico? Y no por ello quiere decir que sea algo malo, que sea algo que no sea real, sino que es algo que parece ser que es intrínseco en el hombre y que digo, queda todavía la incógnita, ¿no? Y al final del día esta no puede responderse a nivel racional, sino que tendría que responderse a nivel de creencias y a nivel ya justamente de lo que considera cada uno a nivel subjetivo. Y pues bueno. Bueno, para empezar, una pequeña aclaración. Aunque la anécdota es cierto que de alguna manera parecía tener que ver únicamente con una respuesta emocional, la realidad es que, bueno, no me refería únicamente a ello, ¿no? También estoy de acuerdo en que no podemos basar la prueba, digámoslo así, de la existencia del alma únicamente en una reacción puramente emocional, porque si es así, hasta podríamos decir que, y estoy de acuerdo, pero podríamos decir que también hasta un animal tiene un alma muy parecida a la de nosotros, ¿no? Que también no chilla cuando le duele algo, no tiene una respuesta de alguna forma emocional. Y aunque también pienso que los animales pueden tener alma, no me voy a meter ahorita en ese asunto. No, lo que quería señalar es que, bueno, recuperar una de las cosas que ya había dicho también esta Marlene al principio, ¿no? De esta separación entre el alma y el cuerpo y cómo de alguna manera Freud había visto que el alma tenía ciertos problemas. Pues, por una parte, si digamos que nosotros como seres humanos tenemos alguna situación, digámoslo, así mala, equivocada, errónea, antinatural, enferma, digamos, ¿no? Que no le compete únicamente al cuerpo, ¿no? Sino que le compete a X cosa, ¿no? Llámesele alma, llámesele mente, llámesele como se le quiera llamar. Pues por otra parte también tenemos que, si tenemos, digámoslo así, un malestar en esa otra parte, también tenemos pues bondades o facultades, ¿no? Que vendría a ser como, ¿no? A coincidir contigo, Felipe, en esta idea de que pues también en la parte intuitiva, en la parte de todas aquellas facultades mentales que van más allá de el puro aspecto emocional, ¿no? Que vendría a ser el aspecto de la memoria, el aspecto de la inteligencia, el aspecto de la intuición, el aspecto de el entendimiento, ¿no? La inteligencia misma forma parte de todas estas facultades del alma, ¿no? No por nada hasta el buen Aristóteles hace 2000 años hizo su libro enorme que se llamaba así y mencionaba algunas de estas, ¿no? Por cierto. Pero y también en parte contestando a lo que dices de esta ¿no? Perspectiva empirista, ¿no? Me remito ahora sí que a uno de mis filósofos favoritos, que es el buen Kant, ¿no? Que llegó y les dio sus cachetadas a todos, ¿no? Y le dijo, sí, es cierto que, ¿no? Desde alguna perspectiva material, pues podría ser que así funcionan algunas cosas, ¿no? Y que desde una perspectiva de la costumbre, pues resulte que después de que X se repite muchas veces, pues entonces ya tenemos que X es tal, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Después de varios usos y costumbres, pues resulta que tenemos una determinada respuesta emocional. La cuestión aquí es que lo que me remito a Kant, porque dice Kant que más bien lo que sucede es que tenemos algo que se conoce como las formas a priori, ¿no? Las formas a priori, que básicamente es una forma de decir que tenemos ciertos elementos que sirven no como causa, es decir, no son la causa de que algo suceda, sino más bien es la condición de que algo suceda, ¿no? Por ejemplo, los ojos, es el mejor ejemplo que se me ocurre, ¿no? Nosotros pensamos que vemos con los ojos, ¿no? O se pensaba, no, ahorita probablemente ya no, que vemos con los ojos, ¿no? Que el órgano que tenemos aquí es el que nos sirve para ver, ¿no? Los órganos que tenemos aquí, ¿no? Felipe y yo probablemente con un poquito mayor de dificultad, pero nos sirve. Y obviamente si pensamos que si a alguien le sacamos los ojos, pues ya no vamos a ver absolutamente nada, ¿no? Entonces decimos, bueno, sin ojos, pues no se puede ver, ¿no? Entonces
señalo precisamente lo de Felipe y mi caso, porque aunque tengamos ojos, ya no veo, ¿no? Maldito, ya no veo. Entonces nos quedamos con esta idea de, ok, ¿no? Pensamos que sin ojos no, ya no hay vista, pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ojos, pero tampoco podemos ver, ¿no? En el caso de las personas que tenemos este problema de visión o las personas que están ciegas, ¿no? Tienen sus ojos, pero no pueden ver, ¿no? Desde una perspectiva kantiana muy simple o muy simplista, mejor dicho, podríamos decir que más bien los ojos son la condición que se necesita para ver, pero no es lo que causa la visión, ¿no? Desde este mismo sentido, todos estos pequeños órganos, ¿no? Los bastones que dicen que tenemos dentro de los ojos, ¿no? Podríamos decir que son los órganos que no son la causa de la visión, sino que la posibilitan, son la condición de posibilidad de la visión, ¿no? De este mismo, y voy con esto porque a lo que voy es que mi posición sobre el alma, ¿no? Es que radica precisamente en que es esta condición de posibilidad de ser lo que somos, ¿no? Así como Marlene estaba remitiéndose a este capítulo de Walking Dead, ¿no? De que estos zombies que nada más son seres, son máquinas que se mueven y hacen cualquier tontería, literalmente cualquier cosa, ¿no? Nada más caminar y comer y ya, ¿no? Como una máquina, como un organismo que se sigue moviendo, ¿no? Ni siquiera vivo como tal, ¿no? Pues es esta idea de que, como Marlene lo dijo perfectamente, ¿no? Dejó de ser quien es, ¿no? Entonces me parece que es esta idea de que el alma precisamente no es la causa de que estemos vivos, quizás, ¿no? No es la causa de que entendamos tal cosa, no es la causa de que seamos quienes somos, sino que es lo que lo posibilita, ¿no? De nuevo, regresándome a lo que dije al principio, el alma de una película, estoy pensando, por ejemplo, en Los Bastardos sin Gloria, en esta película de Los Bastardos sin Gloria. Yo me atrevería a decir que el alma de la película es el personaje de Hans Landa, ¿no? El personaje de Hans Landa para mí es el alma de la película. Pero la película no es de Hans Landa, no trata como tal sobre él, ¿no? La película es lo que es, no por él, pero gracias a él es lo que le permite a Los Bastardos sin Gloria ser lo que es. Del mismo sentido, el alma en cada uno de nosotros es lo que nos permite ser lo que somos. Y en conexión, en este caso también con el cuerpo, todos los órganos, todas estas transmisiones microscópicas son la condición que nos permite, ¿no? Hacer cosas, pero no son lo que lo causa. Yo no discuto, o sea, un verdadero ocultista no va a discutir las realidades, los hechos que ha demostrado la ciencia, en particular el psicoanálisis o la psicología, eso jamás. Él ni lo que discute la física, ni lo que discute, ha descubierto ninguna de las ciencias exactas, ni las sociales, absolutamente. Si ustedes encuentran un ocultista que cree en la tierra plana o que cree en conspiraciones, no es ocultista, no es mago, es una persona muy crédula y se acabó. La diferencia entre por ejemplo, entre lo que es estos conceptos de sugestión, subconsciente y eso, la diferencia de alcance entre las ciencias ocultas y la psicología, por ejemplo, en particular, está en que para las ciencias ocultas el alma es universal. Tenemos dos vidas, una vida particular y una vida colectiva. El origen de muchas de lo que nosotros sentimos no está en nosotros mismos, sino está en la vida colectiva. Y eso pues empíricamente se puede demostrar. Simplemente cuando un mundo está mal, pues afecta necesariamente a todos y eso los afecta en su psique, en su personalidad, en todo. Absolutamente, basta ver la situación esta del COVID. Hay gente que realmente tiene trastornos de personalidad muy fuertes. Y quizá el origen de esto tenga que ver con esta sensación de aislamiento, de la mala posibilidad de sufrir una pérdida o ellos mismos, ¿no? Básicamente por ahí va mi aclaración. Yo creo que tanto la perspectiva ocultista, filosófica y creo que es un poco más, no es como tan puesta como con la psicoanalítica, ¿no? Creo que es bastante complementaria. Pero al final del día yo creo que son diferentes aproximaciones, diferentes lecturas. Creo que lecturas a veces complementarias, a veces lecturas que no tienen nada que ver, pero son
formas de aproximarse a algo que definitivamente no podemos decir sí, aquí está, ¿no? O sea, no podemos decir sí es esto, ¿no? Son diferentes lecturas y aproximaciones y yo creo que tiene que ver como más con en dónde nos hace sentido, ¿no? ¿Qué nos hace sentido? Y yo creo que a partir de eso es que lo apropiamos, ¿no? A partir de lo que sí nos hace sentido. A mí me hace sentido muchas cosas, incluso de las que Dominus Draco mencionó, ¿no? Porque no estoy completamente así de, nada más es esto lo existente, ¿no? No puedo porque estaría justo reduciendo al ser humano. Es justo como ampliar un poco más el abanico para tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de entender este tipo de cosas. Donde sí estoy completamente, no en desacuerdo, pero difiero, es en esto de que solamente somos emoción. La emoción son reacciones inmediatas del cuerpo, reacciones de corta duración, reacciones que no van, las emociones sí son de corta duración, se sienten así como llegan, se van. Lo que permanece y lo que se construye a partir de una emoción son los sentimientos. Los sentimientos son los de larga duración, son los que permanecen. Yo puedo sentir ira, que esa es la emoción muy como la película de Disney, que no sé cómo se llama, pero puedo sentir esta emoción, ¿no? Así como llega, se siente en el cuerpo. Esa es la diferencia entre emociones y sentimientos. La emoción se siente en el cuerpo, en la sudoración, en que nos ponemos calientes, ¿no? Así con las orejas cuando nos enojamos. Pero no estamos así durante años, ¿no? Se construye un sentimiento, se construye el sentimiento, y el sentimiento, que es el rencor, el odio, es el que permanece, ¿no? Es el que durante mucho tiempo se queda ahí. Entonces, por ejemplo, es muy curioso cuando llega una persona a análisis que se maneja un tiempo diferente en la psique, no es un tiempo cronológico, también hay un tiempo que no es cronológico, ¿no? Llega y de verdad puede sentir el enojo acompañado como con el rencor y esto de hace 20 años. Y dices, ¿cómo? De hace 20 años, ¿no? Y dices, de verdad ahí está, ¿no? Y me dice, es que yo no, puede decir un paciente, es que yo no lo siento todos los días, no lo siento en la mañana, simplemente fue cuando hablé de eso, ¿no? Cuando llegué a ese punto, pero lo siento como si hubiera sido ayer. Ahí está cómo está operándola así, cómo está ese efecto del tiempo de la psique, ¿no? Con respecto a lo que decía Felipe, ¿no? De estos documentales que son geniales, ¿no? De los asesinos en serie, a mí también me chiflan. Está como, por ejemplo, la tríada de McDonald. La tríada de McDonald es una propuesta que se hace a partir de ciertas características, ciertos aspectos que dicen, bueno, un asesino en serie presenta neuresis, que es mojar la cama, presenta abuso psicológico o sexual, presenta bla, 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 ¿no? Ok, es una forma de aproximarse a esto, pero no hay algo definitivo, ¿sabes? O sea, no hay algo que diga, sí, si tenemos estos 3 factores, asesino en serie, hay quienes pueden tener esos 3 factores y nunca se hacen un asesino en serie. Ahí es donde está ese pequeño diferenciador, ¿no? Porque si fuéramos solamente eso, sería, con esos 3 ya tenemos a alguien psicópata o sociópata. Y no. Hay quienes son esquizofrénicos desde muy pequeños y se brotan hasta los 40 o nunca se brotan. Entonces, ahí está como la complejidad de la psique, ¿no? De la psique, ¿no? Entonces, me encantó toda la discusión, estuvo muy buena, pero yo creo que si cierro con lo que empecé, esto no es como limitativo, son aproximaciones y lecturas que nos permiten entender, ¿no? Nos permiten darle sentido a esto que de pronto pareciera que no puede capturarse, no puede aprenderse, ¿no? Con H, ¿no? Aprenderse.
estoy como, también coincido con Marlene en esta idea de que a pesar de las diferencias que pueda haber entre las disciplinas, pues son aproximaciones, ¿no? Son aproximaciones que le damos a esta visión, y también coincido enormemente con lo que dijo Dominus. El alma es este supuesto, es esta X que tenemos que suponer que ahí está, ¿no? Llámesele como se le llame, piénsele como se le piense, ¿no? Pero ahí está, y tenemos que suponer que está, y tenemos que suponer que existe, y en muchas ocasiones pues quizás hasta podemos ver que existe. Tengo una cuenta de Facebook, es Fraterno, espacio, Dominus, espacio, Draco. No me conecto muy a menudo, realmente me conecto poco, pero si me escriben, cuando llegue el momento de conectarme, pues voy a poder contestarles. Igual si me mandan invitación de amistad, les digo que sí a todos. Yo no publico nada personal, así que no tengo miedo en ese sentido. Respecto al tema en cuestión, son acercamientos. O sea, el ser humano tiene modelos. Hace 500 años estaba, por ejemplo, antes, 500 años estaba el modelo terracentrista. No es que estuviera mal, es que funcionaba. Con el modelo del terracentrismo, de la Tierra en el centro del universo, pues se podían pronosticar, por ejemplo, y es verdad, no es mentira, se pueden pronosticar las estaciones, se pueden pronosticar los eclipses. Acuérdense de que la importancia antigua de la astronomía, pues nos permitía regular los ciclos, por ejemplo, de la agricultura, la base de todo. Sin embargo, después Copérnico hizo un modelo mejor, que es el heliocentrismo, el Sol en el centro. Y además de que podía predecir las estaciones, los equinoccios, los ciclos, etcétera, que ya eran conocidos por el modelo anterior, se podían predecir cosas mucho más profundas. Bueno, lo del alma es un modelo. Hay varios modelos del alma. Yo me sostengo, el alma existe, y si no existiera, pues es necesaria. O sea, simplemente si quitamos esa variable llamada alma, ya no podemos explicar muchas cosas. Pero no dudo de que en el futuro habrá nuevos modelos y habrá explicaciones mucho mejores de las que tenemos cualquiera de nosotros o de las que existen para la humanidad ahorita. Agradezco a Marlene, agradezco a Fernando, agradezco a Carlos y a Felipe por haberme invitado. Bueno, antes del todo ritual de síguenos, etcétera, etcétera, pues yo les quiero agradecer a todos ustedes y pedir una disculpa aquí pública a don Felipe Sánchez Hernández, porque él sí quería traer aquí a la parte de ciencia, y yo le dije, es que, bueno, conforme hemos avanzado nos hemos dado cuenta que tener menos es mejor, ¿no? Porque una vez tuvimos una como con 5 participantes y estuvo medio canijo. Pero sí, súper sí, a mí me encantaría hacer la 10ª parte, hasta llegar hasta la 10ª parte, pero sí traernos como ya todo un tutti frutti de visiones y perspectivas, creo que ayudaría mucho, sería muy enriquecedor y divertido y pues interesante, ¿no? Mientras todos sepamos que pues estamos aquí como para nutrirnos entre todos, ¿no? Y no golpearnos. Afortunadamente no podemos hacerlo gracias al Zoom. Bueno, pues ahora sí, síganos, ahí tenemos todas nuestras redes sociales. Ya le había dicho a Felipe que no iba a decir eso, pero bueno, compartan, no se olviden darle like y comentar, y pueden comentar todo lo que quieran. Si quieren comentar una mentada de madre, pues Felipe responderá desde el alma. Desde el alma, exacto, yo lo tenía que decir Felipe, o sea, me olvidó que él tiene esta otra idea de que no, es cierto. Bueno, pues si nadie tiene más que comentar, sería esto todo, ¿no? Ya nada, manitas arriba, nada. Perfecto, bueno. Hagan una de asesinos seriales. Ah, sí, y también está la de la conciencia, y no, el que siempre, de una mesa redonda también siempre salen temas para muchos más. En fin, pues nos vemos en la que sigue. Muchas gracias a todos ustedes. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, bye. Bye. Bye.